bien, vamos a estudiar desde el versículo 11 hasta el 13, pero a manera de introducción solamente vamos a leer el 12 y el 13. ¿Estamos allí? Es un texto muy conocido, este de Hebreos 4, 12 al 13, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta. Hay una situación que frecuentemente se presenta cuando la palabra de Dios es predicada fielmente. O sea, cuando el predicador no adultera el mensaje que en ella está. Y la situación es la siguiente: es que de tal manera un sermón puede describir o referirse a la condición en la que una persona está, que esa persona que está allí sentada y que está recibiendo o que está escuchando el sermón llega a pensar que el sermón fue escrito intencionalmente para hablarle a ella, para referirse de una condición en particular. Esto es algo que frecuentemente se da. Unos meses atrás, una hermana, después de un sermón, una hermana de la iglesia, me comentó que la persona que había invitado, otra señora, se acababa de ir muy disgustada. No tanto con el predicador, que era primera vez que lo veía y que lo escuchaba, sino con ella. Se había ido muy disgustada con ella porque ¿cómo era posible que ella hubiera ventilado con el pastor los detalles de la situación que ella estaba viviendo? De tal manera, la palabra de Dios en la predicación había señalado su condición, la circunstancia que ella estaba viviendo, y seguramente los puntos más sensibles con respecto a lo que ella estaba viviendo, que esta mujer se fue convencida que básicamente esta hermana que la invitó a la iglesia y el pastor habían estado hablando, y la invitación al culto no era más que una especie de encerrona para referirse a ella directamente. Hermanos, así es la palabra de Dios. Amén. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de exponer aún lo que está más profundo y más oculto en el corazón de los hombres. Las personas pueden cerrar intensamente sus ojos para negar lo que la palabra de Dios está mostrando de su ser, pero con ello no harán que esa realidad desaparezca. La palabra está mostrando aún lo profundo de su ser. La palabra de Dios tiene esa capacidad, y es a ese atributo maravilloso de la palabra de Dios que el escritor de Hebreos acude en la exhortación que ha venido haciendo a las personas a las que ha dirigido su carta a esta comunidad. Él, en este cierre de esta primera parte, hoy terminamos lo que se conoce como la primera unidad de pensamiento dentro de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a ver que el escritor de Hebreos acude a ese atributo, a esa característica de la palabra de Dios.
cerrando esa exhortación que ha dirigido a la comunidad que originalmente le escribió. Alguien resumió la intención de este conocido pasaje de Hebreos 4, del 12 al 13, de manera simple. Cuando se lee este pasaje con el que iniciamos nuestra introducción, se puede ver la intención, y hay alguien que lo resumió de esta manera y lo vamos a poder ver, a entender en el transcurso de la predicación. Con la palabra de Dios no se juega. Con Dios no se puede jugar. Y ya vamos a ver por qué esto resume la intención del pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Yo quiero que recordemos que el estudio de este capítulo 4, en todo este estudio, este capítulo 4, hemos estado viendo cómo el escritor de Hebreos ha estado haciendo un paralelo entre esa comunidad a la que le está hablando y a sus antepasados cuando salieron de Egipto. Ese paralelo que él ha estado haciendo a esa comunidad, que, bueno, soy repetitivo, pero que por misericordia a las personas que vienen por primera vez voy a recordar. La carta a los Hebreos está escrita a una comunidad de judíos que en algún momento recibieron el Evangelio del Señor Jesucristo y habían hecho una profesión de fe creíble. Una profesión de fe no es otra cosa más que decir que ellos creían en Jesucristo como Señor y Salvador, que ellos habían depositado su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero esa comunidad a la que le escribe los Hebreos estaba presentándose la siguiente situación: estaban dando marcha atrás. Estaban dando marcha atrás de esa profesión de fe, e incluso ya estaban dando un camino a devolverse hacia el judaísmo, Así que, y en la última parte que vimos, que fue este capítulo 4, el escritor de Hebreos empieza a hacer un paralelo. Ha empezado desde antes, desde el capítulo 3, pero en el capítulo 4 ha empezado a hacer un paralelo con respecto a ellos y con respecto a los israelitas, que eran sus antepasados que salieron de la tierra de Egipto. Y ese paralelo que él les está haciendo con ellos tiene como único objetivo llevarlos a una conclusión simple, que es la siguiente: si tanto Israel como ellos recibieron el Evangelio, y alguien dirá, ¿cómo así? ¿Recibieron el Evangelio los israelitas que iban saliendo de Egipto? Bueno, eso ya lo vimos en la predicación anterior, pero recordémoslo en el capítulo 2, Hebreos capítulo 4, el capítulo 4 y el versículo 2, la primera parte. Mira lo que dice: porque también a nosotros, hablando de esa comunidad, se nos ha anunciado la buena nueva, ¿como a quiénes? Como a ellos, hablando ese paralelo que está haciendo con el Israel que iba saliendo de Egipto. Entonces, este es el paralelo y esta es la conclusión simple a la que los está llevando. Si tanto Israel, que salía de Egipto, como ellos han recibido las buenas nuevas, y ya hablamos en qué sentido habían recibido las buenas nuevas, pero a ese Israel que salió de Egipto no les sirvió de nada porque no le escucharon con fe y por eso no entraron a su reposo, que era la tierra prometida. Leamos la parte B del versículo 2, allí donde estamos. Dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces está diciendo ahí lo siguiente, y retoma: si tanto a ese Israel que salía de Egipto, como a ellos, ambos grupos, unos antepasados y ellos presentemente, han recibido el Evangelio, las buenas nuevas, pero a esos antepasados no les sirvió de nada haberla escuchado, no les aprovechó porque no oyeron esa palabra con fe. Entonces viene el paralelo y la conclusión simple a los que los está tratando de llevar.
Entonces, a ustedes tampoco les servirá de nada haber escuchado el Evangelio, porque no tienen fe en él. Esa es básicamente la conclusión simple a la que los está llevando. Ese Israel que salió de Egipto no entró en la tierra prometida, aunque recibió las buenas nuevas, y todos ellos, ¿qué pasó con todos ellos? Murieron en el desierto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por incredulidad. Por incredulidad. Y eso es lo que les está diciendo. Si eso es lo que ustedes ven en sus antepasados, que salieron de Egipto porque no oyeron con fe, lo mismo sucederá con ustedes. Aunque hayan escuchado el Evangelio, ustedes tampoco entrarán en el reposo de Dios. Esa es la conclusión simple a la que el escritor de Hebreos los ha conducido. La fe era el medio de entrada al reposo, que para esos antepasados, ¿cuál era su reposo? La tierra prometida. Y la fe también es el medio a lo que ese reposo de la tierra prometida prefiguraba. ¿Cuál es el reposo del creyente? Cristo. La fe era el medio para que entraran a la tierra prometida. Bastaba con que le creyeran a Dios, que los introduciría en la tierra que fluye leche y miel, su reposo. Pero dudaron totalmente de Dios y murieron en el desierto. Ahora, también la fe es el medio por el que los creyentes entran en el reposo verdadero que es Cristo. Otra parte del paralelo muestra que fue la incredulidad lo que no les permitió entrar en la tierra prometida, que es una figura del verdadero reposo, y es la incredulidad de ellos la que no les permitirá entrar en el reposo eterno que es Cristo Jesús. De allí que, ante esta conclusión que es tan simple pero trascendental, el escritor de Hebreos ha procurado llevarlos a un punto en donde ellos tienen que mirar la situación en la que está y dar una respuesta. Y es aquí donde llegamos a la porción que vamos a estudiar en esta noche, en donde cierra esa exposición, ese paralelo que he estado haciendo con una forma retórica que se conoce como una peroración. Una peroración es la última parte de un discurso en la cual el orador con mayor vehemencia pretende alcanzar, conmover con más eficacia a los que antes ha estado oyendo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, la parte de peroración de un discurso. Ya he estado exponiendo todo un paralelo, pero el texto que estudiamos en esta noche es esa parte donde hace su mayor esfuerzo para que con vehemencia pueda alcanzar, conmover a estas personas en esta condición terrible. Nada más y nada menos que no podrían entrar en el reposo eterno que es Cristo Jesús a causa de incredulidad. Por eso el versículo 11 dice, y ahora sí entremos en el cuerpo del mensaje, dice, ¿qué dice? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, la palabra que aquí se traduce como procuremos también quiere decir apurarse o esforzarse o ser diligente. Procuremos es una buena traducción de la palabra que en griego está, pero no es posible que la traducción nos transmita todo el contenido significativo de esta palabra procuremos. Esta palabra procuremos en su original griego tiene la idea de ¿qué? De poner toda la fuerza, poner toda la atención y poner todo el afán en esa tarea, pero hacerlo ya. Eso es lo que él les está diciendo.
frente al paralelo que les está mostrando. Ustedes están a puertas de quedarse como sus antepasados en el desierto, fuera del reposo que es Cristo. En otras palabras, la vida eterna. Y está utilizando entonces una palabra que les exige a ellos dar una respuesta. Dar una respuesta. Tienen que dar una respuesta. Pongan toda su fuerza, pongan toda su atención, pongan todo su afán en esta tarea. Y esto es algo que está en armonía con algo que ya vimos en detalle en sermones anteriores y que el autor ha venido repitiendo. Si oyeres hoy su voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestros corazones. Y lo ha repetido una y otra vez. Esa misma frase es la que se menciona con respecto a esos antepasados y hoy se las está repitiendo a ellos. David lo mencionó a las personas de su tiempo, haciendo referencia también a estos antepasados en Egipto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y otra expresión que apunta también a este llamado de procuremos, de esforzarse, de ser diligente, de poner todo el afán, de poner toda la atención, de con toda la fuerza hacerlo, es la expresión Dios determina un día. ¿Cuál día? Hoy. Dios determina un día hoy. Así que este final del mensaje, de este mensaje que está buscando una reacción en estas personas que están dándole la espalda a Cristo, que es vida eterna, está buscando enfáticamente, vehementemente que ellos den una respuesta. Amados hermanos, yo siempre me pregunto si de manera tan enfática y vehemente nosotros presentamos el Evangelio a las personas que se están perdiendo. Realmente, cuando presentamos el Evangelio, está en nuestra mente que hay un destino eterno para creyentes y para no creyentes. Que no hay tal cosa como un simplemente no creyó y será aniquilado, apague y vámonos, sino que hay un destino eterno en condenación eterna. ¿Pensaremos nosotros de esta manera? ¿Estaremos proyectando en nuestra manera de compartir a otros esta vehemencia de esta realidad? Hermanos, cuando el escritor de Hebreos utiliza la palabra procuremos, está animándoles a que ellos hagan todo lo posible, todo lo que esté a sus manos para entrar en el reposo que es Cristo. Isaac Watts, que es un inglés, escritor de himnos del siglo XVII, escribió en un himno: nadie puede ser llevado a los cielos en fáciles lechos de flores. Tanto al que está considerando el Evangelio como al creyente se le pide celo, esfuerzo y perseverancia para entrar en el reposo. Ahora, es evidente que no estamos queriendo decir que alguien por sus propios méritos pueda ganar la vida eterna. Pero el celo, el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia deberían ser un sello del creyente y también una consigna de la iglesia. Procuremos, como el final de este mensaje, de este discurso que busca vehementemente una respuesta, es algo que no es ajeno a nosotros como creyentes. Nosotros podemos tener el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Sabemos por lo que ha sucedido en nuestra vida que somos creyentes, pero hermanos, la vida en Cristo es un esforzarse, un procurar, un animarse, un con toda atención y todo esfuerzo buscar entrar en el reposo que es Cristo. No estamos diciendo que es por tu esfuerzo que vas a entrar a la vida eterna, pero sí el celo y la perseverancia es un sello del creyente durante toda su vida. Amén. F.F. Bruce escribió al respecto: en vista de toda la gloria que es accesible por la fe, en vista del gran desastre que sigue a la incredulidad, se urge al que escucha a que se esfuerce lo más posible por entrar en el hogar eterno por la fe y no perderlo por desobediencia. Y aquí es importante, y ustedes conocen cuáles son nuestras convicciones, por supuesto. Yo soy un calvinista. Definitivamente creo que la salvación es por la gracia de Dios y que es mediante la fe. Y sin duda no tiene que ver nada con méritos humanos. Pero sí, la gloria es accesible por la fe. Y el gran desastre es el resultado de la incredulidad. Mal haría yo en dormirme en los laureles, cuando el destino eterno todavía no ha sido sellado. No me malinterpreten. Somos salvos desde ya, eso lo sabe Dios. Pero siempre hay en el corazón del creyente debo esmerarme, debo trabajar, debo poner toda atención para entrar en el reposo que es Cristo. John MacArthur escribió: no es que alguien pueda por sí mismo alcanzar la salvación, sino que debería buscar con diligencia entrar en el reposo de Dios por medio de la fe, antes de que pierda su oportunidad, como los israelitas en el desierto. Dirían los israelitas en el desierto: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, Dios nos sacó de Egipto, Dios abrió el mar rojo, y es verdad, Dios nos ha prometido la tierra que fluye leche y miel. Y sin embargo, a las puertas de la tierra prometida no hubo esfuerzo. A las puertas de la tierra prometida no fueron diligentes, no pusieron todas sus fuerzas, no pusieron toda atención a lo que se veía a la vista de sus ojos. Hermanos, toda persona que está conociendo por primera vez la fe bíblica o la fe reformada y empieza a tener esas convicciones maravillosas sobre la soberanía de Dios, comete el error de pasar por alto la responsabilidad humana. Somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la obra de Cristo, hermano, pero somos responsables por lo que hagamos. No seremos salvos por méritos ni por obras. Pero hermano, si estamos hablando del destino eterno, esforzarse, procurar entrar en el reposo es algo propio de todo creyente. Es algo propio de todo creyente. Y el autor de Hebreos a continuación da el porqué. ¿Por qué ese llamado a poner todo el esfuerzo, toda la diligencia, toda la atención a entrar prontamente en el reposo que es Cristo? ¿Cuál es el porqué
de poner ese gran esfuerzo de parte nuestra. El versículo 12 nos lo dice con claridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué deben esforzarse? ¿Por qué debemos esforzarnos? ¿Por qué deben poner todo su esfuerzo? ¿Por qué debemos poner todo nuestro esfuerzo? Porque ellos con diligencia deben hacer toda su tarea para entrar en el reposo que es Cristo por medio de la fe. El resumen lo hicimos al principio en una sola frase: porque con Dios no se puede jugar. ¿En qué sentido es lo que acabamos de leer, que con Dios no se puede jugar? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, escúchalo bien, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué esforzarnos? Porque su palabra no puede ser ignorada por alguien y salir impunemente, sin ningún perjuicio. Pero soy creyente. La comunidad de los hebreos también lo había dicho. Pero hemos profesado creer en Cristo Jesús. Esta comunidad también lo había dicho. Y sin embargo, al no esforzarse, al no ser diligentes, al no poner todo empeño, habían llegado a una situación en donde estaban dando todas las muestras de que estaban dando la espalda al Señor. ¿Por qué entonces? ¿Por qué es el llamado? Porque su palabra no puede ser ignorada y salir impunemente aquel que la escucha. Y la palabra del Señor nos da la maravillosa seguridad de la salvación por gracia, pero la palabra del Señor también nos dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hagamos lo que tenemos que hacer. El celo por las cosas del Señor, la perseverancia hasta el fin, es el llamado que tenemos. ¿Por qué entonces debemos esforzarnos? Porque todo aquel que ignora la dirección de la palabra del Señor no saldrá impunemente y sin ningún perjuicio. Todo el contexto inmediato de este versículo viene señalando a quienes se dirige esta carta eran personas que un día habían estado, o por lo menos lo habían dicho, en Cristo, pero al otro día estaban dudando de confiar en Cristo, al punto que estaban considerando volver al judaísmo. Hermanos, son 18 años en el Señor con mi hermano y gran parte de mi familia, en donde hemos visto a gente que ha militado hombro a hombro con nosotros y ha levantado manos a Dios y conocen la palabra del Señor, como de seguro también los conocían esta comunidad a las que los escribió. Pero un día ese sello del celo, la perseverancia y el trabajo arduo por las cosas del Señor empezó a menguar. Empezó a menguar. El final de la historia de muchos de ellos es tristemente lejos de las cosas de Dios, lejos
de las cosas de Dios. Y por supuesto que alguien dirá, entonces nunca fueron creyentes. Y la respuesta es, sí, así es. Pero hermanos, ¿cuál es el llamado para los creyentes? Esforzarnos, buscar, ser diligentes, considerar con todo trabajo las cosas del Señor. Porque si lo que está en juego es una salvación tan grande o una perdición tan profunda, amados hermanos, bajaremos nosotros la guardia en las cosas del Señor. Dios nos libre. Dios nos libre. De seguro, esas personas que ahora están lejos del Señor empezaron a menguar. Empezaron a menguar. Empezaron a menguar en su oración. Empezaron a menguar en congregarse, la lectura de la palabra. Empezaron a menguar. Y un día se vieron apartados de Dios. Hermanos, la razón por la que el escritor de Hebreos menciona que nos debemos esforzar es porque la palabra de Dios no puede ser ignorada y salir impunemente. Con Dios no se puede jugar. De allí que estas tremendas expresiones con respecto a la palabra de Dios que ha mencionado el versículo 12, en donde ella es capaz de exponer aún lo más oculto en el profundo del corazón del hombre, no es otra cosa que un recordatorio de que la palabra de Dios no puede ser burlada y Dios no puede ser tomado a la ligera. La gracia de Dios no significa dormirse en los laureles. Me gustó mucho esta expresión de este hombre que escribía himnos. Nadie puede ser llevado a los cielos en fáciles lechos de flores. Al creyente se le pide celo y perseverancia. Todas estas expresiones que nos habla de que la palabra de Dios es capaz de sacar, de poner en evidencia lo más oculto, lo más profundo del corazón, no es otra cosa más que un recordatorio de que la palabra de Dios no puede ser tomada en poco, ser ignorada por nuestra parte y pensar que saldremos impunemente. Nosotros vemos el paralelo que hace el escritor de Hebreos entre ellos, judíos que habían profesado ser creyentes, y los judíos, el pueblo de Dios que salió de Israel. Hermano, pero no es sino extender unas frases más y que se pueda hacer también un paralelo con nuestra vida. Alguien escribió: la palabra de Dios demanda una respuesta, porque Dios no tolera la desobediencia, pero tampoco tolera la indiferencia. Así es. Y por supuesto que primariamente esto se habla con respecto a una persona a la que se le está predicando el Evangelio por primera vez. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios también demanda nuestra respuesta. Porque Dios tampoco tolerará la indiferencia a su bendita palabra de nuestra parte. Líbreme Dios, líbrenos Dios de sentirnos entonces a las puertas de la tierra prometida sin haber entrado. Hermanos, la palabra de Dios
no tolera indiferencia de nuestra parte. Precisamente el principio de la autoridad de las Escrituras es que es la palabra de Dios. Ese es el principio de su autoridad. No creer o desobedecer a las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Por eso, hermanos, el llamado a procurar, esforzarse o apurarse no es solamente para ellos que estaban presentando esta situación, es para todos los creyentes, para todos los creyentes. La Escritura finalmente irá mostrando lo profundo del corazón. La Escritura finalmente irá mostrando lo profundo del corazón. Así que en tanto esté a mi mano, procuraré celosamente buscar, esforzarme, dar respuesta a lo que la palabra del Señor pide para mí en mi devoción, en mi vida piadosa. No hay sea que la palabra empiece a exponer una realidad de mi ser que yo no quisiera ver. La palabra de Dios no solamente lleva a salvación, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios también ejecuta juicio. Acompáñame a Juan, sin perder el texto de estudio, capítulo 12, versículo 47 al 48. Y mientras usted llega allí, yo le voy a decir cuál es el propósito para nosotros del sermón de esta noche. ¿Sabe? La experiencia y la vida cristiana, Juan 12, 47 al 48. La experiencia y la vida cristiana me dice que de los que estamos aquí sentados, muchos no estarán dentro de unos años, no en la iglesia, sino alejados de Cristo. ¿Es así o no es así, hermano? Ahora, advertidos todos, ¿nos confiaremos? ¿Nos confiaremos? La palabra no solamente lleva salvación, sino que también ejecuta juicio. Juan 12, 47 al 48. ¿Estamos allí? Amén. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios entonces, hermanos, señala, expone la condición del corazón humano. Ahora, trae bendición a aquellos que la reciben con fe, pero pronuncia juicio a todos aquellos que la desechan. ¿Cuántas advertencias se hacen desde los púlpitos a que no bajes la guardia, a que no desmayes en las cosas del Señor, a que te esmeres en tu vida de relación con Dios? Y aún así la gente va dejando eso de lado, de lado, de lado. Muchos terminarán no trayendo, no recibiendo de la palabra una bendición porque fui redarguido, sí. He bajado la guardia, sí. No he tenido esmero, no me he esforzado mucho en las cosas de Dios, sino que en vez de esto simplemente se irá dejando de lado. Muchos recibirán juicio al desechar lo que la palabra les viene advirtiendo. Por eso la palabra de Dios es descrita como viva
O sea, la palabra del Señor no es simplemente la colección de las palabras que Dios ha dado. La palabra de Dios es viva en el sentido de que es activa, que es dinámica, que obra en nosotros. Pero si en medio de la predicación de la palabra, que me tiene que estar hablando a mí, que está señalando una falencia, yo simplemente la paso de lado, amado hermano, con Dios no se puede jugar. La palabra no puede ser ignorada y salir impunemente y salir sin perjuicio. ¿Por qué es viva la palabra? Porque es activa, dinámica, habla, va a lo profundo de nuestro ser, nos transforma. Inicialmente en la vida en Cristo nos da vida, pero también es activa porque expone la realidad de lo que se guarda dentro de nuestros corazones. Hermanos, si la palabra de Dios está exponiendo algo que está allí oculto, no lo conoce el pastor, no lo conoce tu esposa, pero te está hablando a ti y está simplemente desoyendo lo que la palabra del Señor dice, nadie pasará impunemente con las cosas del Señor. Sí, la palabra de Dios es viva. ¿Cuántas veces en medio de un sermón nosotros no sentimos que está apuntando directamente a una cosa que solo yo sé y que tengo allí? Y que he consolado y que no he sacado, que no he simplemente hecho lo que Dios demanda de ellos, sino que la tengo allí. No pasa nada. Es viva porque apunta también a ello. Apunta a esas situaciones. Y no lo dudes, Dios te está hablando. Dios te está hablando. La palabra del Señor también es viva porque por medio de ella recibimos vida espiritual. Busquémoslo en 1 de Pedro 1:23. Y solamente como para hacer un pequeño paréntesis en cuanto a por qué la palabra del Señor es viva. Mediante ella recibimos vida espiritual. Pedro, por ejemplo, habla del papel de la palabra de Dios en nuestra regeneración. 1 de Pedro 1:23. ¿Estamos allí? Amén. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es viva incluso porque Dios la usa para traer la vida espiritual a nuestras vidas. Vida espiritual. Pero no solamente recibimos vida espiritual por medio de ella, la obra del Espíritu Santo, sino que la palabra del Señor también es viva en el sentido de que nos alimenta espiritualmente. El Señor Jesucristo en la tentación en el desierto citó a Deuteronomio 8:3 y que escribió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese sentido es viva. Pero sobre todo el que he querido mencionar, y el que menciona, y la razón por la que lo menciona, porque la palabra del Señor no es tan solo una colección de las cosas que dijo Dios, sino que continuamente está buscando profundizar y discierne lo que hay en los profundos de nuestros corazones. Así es. Pero no solamente es viva, sino que es eficaz. O sea, que tiene el poder para cumplir su propósito. Esa palabra eficaz viene de una palabra griega energeo, o sea, tiene el poder para cumplir su propósito.
Y lo primero que se nos viene a nuestras mentes es Isaías 55, el versículo 10. Isaías 55, el versículo 10. Cuando llegues allí, mi hermano, para leerlo juntos. ¿Estamos? Amén. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sin duda, la señora invitada por la hermana de la iglesia, que se fue tan disgustada, escúchalo bien, experimentó el poder de la palabra de Dios, en el sentido de que expuso lo oculto de su corazón, tocó áreas sensibles, de seguro señaló responsabilidades hasta el punto de incomodarla y de afectarla. Pero, ¿cuál fue su respuesta a la palabra de Dios? Huir, molestarse, evadir lo que la palabra le estaba mostrando y endurecerse aún más en su corazón. La palabra entonces es poderosa para cumplir el propósito para lo cual salió de la boca de Dios. Y muchas veces el propósito de Dios es señalar la condición del corazón humano, pero el hombre desoír lo que la palabra del Señor le está mostrando. Dios tiene un propósito con su palabra. Unas veces es salvar y otras veces es endurecer. Después, cuando la hermana de la iglesia la llamó a aclararle que ella no había hablado nada en lo absoluto de lo que ella le había contado al pastor, la respuesta que le dio fue: pero igual no me gustó. Pero igual no me le gustó. Pero la palabra la afectó tanto que se fue con rabia, molesta. ¿Qué habrá apuntado? ¿Qué habrá mostrado la palabra de Dios en su corazón? Sin embargo, la impactó, la molestó, le habló de alguna manera, pero su respuesta fue rechazo. Sin embargo, amados hermanos, hay otros a los que igualmente la palabra de Dios ha desnudado su condición pecaminosa, y sin embargo el resultado ha sido un venir a Cristo en fe y arrepentimiento, humillados. Amén. Es verdad lo que la palabra mostró de lo profundo de mi ser. Es verdad. Yo era aquel hombre que cuando el predicador hablaba estaba en una vida de pecado, alejado de Dios. Y yo sentí que me estaba hablando a mí. Yo era aquel hombre que tiempo después, cuando el predicador hablaba, decía: pero todavía sigues en condiciones ocultas, impropias de un creyente. Y yo sabía que la palabra era para mí. Así que la palabra tiene el poder para exponer lo profundo de tu corazón. Tiene ese poder, pero finalmente cumplirá el propósito de Dios para uno según su voluntad, y sin evadir nuestra responsabilidad. Será que a pesar de exponer nuestra desnudez, vengamos a aferrarnos a Cristo. Pero para otros, aunque la palabra esté haciendo
su manifestación de mostrar lo oculto de su corazón será una resistencia, un rechazo. ¿Cuál iba a ser la respuesta de los receptores de la carta después de todas estas tremendas verdades de la palabra de Dios que les estaban siendo expuestas? ¿Cómo iba a responder esta comunidad de judíos que habían profesado creer en Cristo Jesús frente a lo que la palabra de Dios estaba exponiendo de ellos? Nosotros no podemos unificar una respuesta en conjunto que todos iban a dar, porque, hermanos, las responsabilidades ante Dios son individuales. Así es. Pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios iba a manifestar lo que realmente había en lo profundo de sus corazones. Así es. Eso sí lo sabemos. La parte B del versículo 12 dice, de Hebreos 4, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo irían a responder esta comunidad? Hermanos, cada uno iba a tener una respuesta, pero por el mismo testimonio de la palabra sabemos que la palabra del Señor discerniría cuál era la condición de esos corazones. Una profesión de fe que ellos habían hecho en algún momento no iba a significar nada delante de Dios, porque con Dios no se puede jugar. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra griega para discierne es kritikos, una crítica. Claramente Él va a exponer lo que hay en el corazón. Hermanos, frente a un mensaje como el de esta noche, yo sentado escuchándolo diría: procuraré, buscaré, trabajaré, me esforzaré, no le permitiré a mi ser pensar que desoiré la palabra de Dios y que saldré impunemente. Es lo que me corresponde. Lo demás está en su soberanía, pero en lo que me corresponde, en lo que a mi mano esté, procuraré hacer una vida piadosa, temerosa, con celo de las cosas de Dios, perseverante en todo sentido. Porque si lo que está en juego es una salvación eterna por la fe en Cristo Jesús, o una terrible perdición eterna por incredulidad, en lo que esté a mi mano lo haré. Versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, podemos ocultar nuestro ser interior del prójimo. Es más, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nada escapa del escrutinio de Dios. Ante Él todo está expuesto. De allí que esta última parte de este sermón del escritor de Hebreos, de esta exposición, esta última parte que busca con vehemencia tocar a estas personas, se resume con la palabra esforcémonos. Esforcémonos.
Vamos a orar.